Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Buenos días, que Dios te bendiga. Hoy tenemos un nuevo episodio devocional. Hoy martes 3 de abril del 2018. Y antes de empezar a leer la palabra, hoy nos toca leer Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1 al 21. Antes de leer la palabra vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia a través de Jesucristo, tu único Hijo, por el cual somos salvos. Eterno, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, ya que tu palabra lo dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Por lo tanto, Señor, confiamos y esperamos, Señor, con mucha sencillez y mucha humildad recibir tu palabra. Gracias, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a leer los 21 versículos en esta ocasión en la traducción lenguaje actual y voy a enfocarme en algunos versos porque sé que es un poco largo la meditación y no va a dar el tiempo para poder meditar de manera detallada, pero yo quiero animarte a que tú lo hagas, a que puedas buscar el capítulo y leerlo y poder recibir aún lo que Dios tenga escondido para ti. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo es quien escribe y dice: yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo ahora ustedes son de Cristo. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos y eso demuestra que realmente soy un apóstol. A los que discuten conmigo, yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derecho a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hacen Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? En el ejército ningún soldado paga sus gastos. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen, y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Esta no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia. Porque en los libros que escribió Moisés leemos: no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes de la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Si otros tienen ese derecho, con más razón lo tenemos nosotros. Pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. Ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo, es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera, el Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho, tampoco les escribo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio, es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Muy bien, vemos inicialmente el apóstol Pablo reclamando sus derechos como apóstol. Él había recibido el llamamiento de Jesucristo
directamente para servirle a Dios. Él, antes de poder hacer este trabajo, era un perseguidor, era un perseguidor de la iglesia, era un asesino, en cierto modo, un autor intelectual de muchas muertes de muchos cristianos, incluyendo a Esteban. Pero la misericordia y gracia de Dios le alcanzó de tal manera que Jesucristo se le reveló a él, se le mostró en una visión y le dijo por qué lo perseguía. Y es ahí que Pablo, el apóstol, tiene su encuentro con Jesucristo y el Señor le comisiona y lo levanta como un servidor, un apóstol, un enviado. Entonces, vemos que también, por otra parte, el apóstol Pablo está hablando aquí específicamente en cuanto a lo que corresponde a un servidor de Dios. Una persona que sirve a Dios tiene el derecho de poder vivir del Evangelio, vivir de su trabajo, como lo encontramos también en 1 Timoteo, donde el mismo apóstol Pablo le escribe precisamente a Timoteo y le dice que los líderes que hacen bien su trabajo merecen que se les pague doblemente, especialmente quienes anuncian y enseñan la buena noticia, o sea, el Evangelio. Entonces vemos que es bíblico que las personas que sirven a Dios, que están enseñando, están predicando la palabra, son evangelistas, maestros, pastores, profetas e incluso apóstoles, merecen recibir una asignación, merecen recibir digamos, el sustento, el alimento, lo que conviene, digamos, a una persona que está trabajando. Vemos también una comparación, lo estamos viendo en los versículos anteriores, voy a buscarlo. En cuanto a lo que es los libros de Moisés, vamos a saltar al versículo 9, nos dice que no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. O sea, quiere decir que no sería justo, sería una injusticia hacer trabajar en un animal, en un granero, ¿verdad? Moliendo el grano, dándole vuelta, desgranando el trigo y no dejarle comer. Es su derecho como animal. Si siendo animal tiene derecho y Dios cuida de un animal, ¿cuánto más cuida de nosotros? Él está al tanto, ¿verdad?, de nuestras necesidades, y Él sabe que es justo que un servidor de Dios pueda recibir un salario, pueda recibir el sustento para poder sostenerse. Vemos que el apóstol Pablo también nos habla acerca de quienes estaban sirviendo al Señor. Lo hacían muchas veces, me imagino, en ese entonces viajando, caminando, llevando la palabra por los diferentes medios de ese entonces, predicando la palabra, y a veces iban acompañados de sus esposas, y eso lo vemos la referencia en el versículo 5, y también hace mención del apóstol Pedro, que también y los demás apóstoles iban enseñando y predicando la palabra, y también hace referencia acerca de los hermanos del Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesús tuvo hermanos y algunos de ellos también recibieron la palabra y la anunciaron. Fueron también personas que vivieron la palabra, estuvieron predicando y anunciando el mensaje de la salvación. También la palabra nos hace referencia en cuanto a que en el ejército ningún soldado va a pagar sus propios gastos. Ustedes saben que cuando uno se enrola, la persona se enrola al servicio militar, sea obligatorio o no, el Estado está en la obligación de mantenerlo, de sostenerlo, de ver por sus necesidades. También aquellas personas que se dedican al campo, están cosechando uvas o están cosechando manzanas o frutas, ¿verdad?, tienen derecho a recoger y a comer también de lo que están cuidando. Y aquellas personas que se dedican a la ganadería, que están cuidando animales, también tienen derecho a poder tomar de la lana de los animales, de tomar de su leche. Entonces es un derecho en realidad que es inherente a una persona que se dedica a una labor. Entonces aquella persona que se dedica a predicar el evangelio no debe ser satanizado por las personas, o sea, con aquellas personas que muchas veces se han visto comentarios. Y quizás esta es la razón por la cual se está posteando este devocional, para que pueda haber luz, para que podamos entender que es bíblico que un servidor, un pastor, un maestro o un profeta, una persona que está sirviendo a Dios, merece
comer, merece vivir del evangelio, ya que se está dedicando a eso. También vemos una referencia del antiguo Israel. Vemos esto en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 1 al 5. Vamos a ver ahí las instrucciones que el mismo Señor da en cuanto a aquellas personas, aquellos sacerdotes, aquellos levitas, aquellos servidores que estaban sirviendo en el altar. Dios dio la orden de que vivieran de los sacrificios, de que vivieran de las ofrendas, que ellos vivieran de las ofrendas que se presentaban. En ese entonces eran ofrendas animales, también de las primicias, ahí se dice específicamente del trigo, del vino, del aceite y aún de la lana. Entonces el trigo representa el pan, el alimento, el vino representa la alegría, representa el gozo, representa la prosperidad. El aceite representa la energía, porque en ese entonces el aceite se utilizaba como un medio para poder alumbrar las lámparas. También se utilizaba mucho para ungir, para muchas utilidades tenía el aceite, era muy preciado. Y los israelitas tenían que sembrar esto, tenían que llevar al templo y tenían que ofrecerlo al Señor, obviamente, pero quienes lo recibían, quienes lo daban uso, eran los levitas. Vemos también en el Israel de hoy, ¿no? Y me tocó la oportunidad de estar en Israel y poder verlo, también poder observar esto, de que los rabinos reciben un pago solamente por estudiar la palabra, o sea, no por enseñarla. Vemos que ahí ellos reciben solo por estudiarla, reciben una asignación. El gobierno de Israel les subvenciona, ellos solo se dedican a estudiar la Tanaj, la Torah. Ellos se dedican a estudiar los libros de la ley y también a orar, y el Estado los mantiene. Ellos no se preocupan por nada, solamente están dedicándose a estudiar la palabra. Y ahora vemos que los maestros, los rabinos, los rabís, ellos tienen una consideración especial. Ellos son gente que tiene, digamos, ingresos aún superiores que el mismo, no solamente el gobierno, sino que también reciben muchos beneficios económicos y sociales de parte del Estado y de parte también de las sinagogas, de las iglesias donde ellos, no de las sinagogas, en realidad que es la palabra correcta, las sinagogas donde ellos enseñan. Entonces, cuanto más, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicar estos principios. La iglesia de Dios quizás no está avanzando el evangelio porque muchos no están entendiendo que es importante y necesario que toda oveja, que todo creyente, todo hermano de la iglesia tiene que sostener a su pastor, tiene que ver que suplir sus necesidades. Hay muchos pastores que quizá por el asunto de no decirlo por ellos mismos, porque no quieren de repente caer en controversias, no lo dicen, pero a veces pasan necesidades, pasan muchas penurias económicas, y muchas iglesias son indiferentes con sus pastores. Entonces es muy importante poder tener en cuenta esto. Entonces poder aplicar los principios de la palabra no es algo que es antibíblico. Ustedes ya lo hemos leído a todo este capítulo 21 y la palabra de Dios claramente lo dice. Entonces vamos ya a darle finalización a este tiempo devocional. Y yo quiero animarte, ya que Jesús anunció, Jesús mismo dio la orden de que toda aquella persona que predique la palabra, la buena noticia, viva de ese mismo trabajo. Predicar la palabra, anunciar el evangelio es un trabajo espiritual, y como trabajo tiene que ser honrado y tiene que ser honrado, tiene que recibir la retribución. Muy bien, vamos ahora para darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo devocional. Te pedimos, Señor, que podamos considerar esta palabra y que podamos meditar en ella, Señor, y ponerla en práctica, en acción, de tal manera, Señor, que tu pueblo pueda crecer y el evangelio pueda seguir avanzando en el mundo. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.